Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el sexto encuentro del Molecular Tumor Board basado en tumores urooncológicos. La dinámica va a ser la misma de siempre. Vamos a presentar un caso clínico y a partir de los hallazgos moleculares profundizar un poco sobre lo que es la biología molecular del hallazgo, que va a estar a cargo de Emilia Rodríguez de patología, y también la relevancia clínica que va a tener ese hallazgo para el tratamiento del paciente, que lo vamos a hacer desde la parte de oncología, ¿sí? Para empezar ya, presento el caso de un paciente de 74 años, tabaquista severo, hipertenso y diabético tipo 2, que en octubre de 2020, hace 4 años ya, consulta por hematura intermitente, no en gran cuantía, que no lo llevó a buscar con anterioridad atención en algún centro, de un año de evolución, ¿sí? Primero se le investiga lógicamente la presencia de lesiones en vejiga, tiene una ecografía renovesico-prostática normal informada inicialmente, se le procede a realizar por la sospecha de un tumor urotelial, lógicamente por el antecedente tabaquismo más hematuria, una cistoscopía flexible, no se ven lesiones en la uretra y en la vejiga, y se realiza una tomografía donde, si bien acá vemos un corte solo, se ve una lesión que parece depender de la pelvis renal, que no captaba contraste de manera significativa, heterogénea, con lo que parecían ser áreas de necrosis, que está informada como orientativa hacia un proceso ureteral en la pelvis renal, más que para un tumor primario, por ejemplo, compatible con células claras en el riñón derecho. ¿Sí? Por eso es que después de discutirse en Ateneo se decide directamente proceder con el tratamiento estándar para lo que son los tumores ureterales, perdón, de la pelvis renal, con una nefroureterectomía radical laparoscópica, la linfadenectomía retoperitoneal y del ilio-renal, y el manguito vesical con la cistectomía parcial. Esto se lo realizó en diciembre de 2020, 2 meses después de presentarse con hematuria. La anatomía patológica informó, ¿sí? Lo que era la sospecha, un carcinoma uroterial, infiltrante de alto grado de la vía excretora, recordemos de la pelvis renal, infiltrante de los tejidos periureterales, por lo que era un PT3. Solo se remitieron 2 ganglios con la muestra, los cuales no eran negativos, no eran positivos, perdón. Se hizo PDL1 a la muestra, el cual fue negativo, y también se le midió la inestabilidad microsatelital, encontrándose la expresión conservada de todas las proteínas de reparación del ADN, ¿sí? Entonces, con un tumor PT3, sin ganglios positivos, de uréter, lógicamente lo que pensamos o lo que discutimos es la indicación de adyuvancia en este tipo de tumores. Tenemos quizás lo que es el estudio específico de patología ureteral de YouTube, que es el estudio Pau Trial, uno de los más importantes, ¿sí? Que es un estudio que randomizó pacientes considerados de alto riesgo con carcinomas uroteriales localizados, tenían que ser simplemente músculo invasivos, o sea, músculo invasivos en adelante en cuanto al T, o tener ganglios positivos, y los randomizó a vigilancia, que era el estándar en ese momento, es un estudio publicado en 2020, o terapia basada en platino, como lo que se hace con su homónimo en vejiga. La particularidad de este estudio, si lo comparamos con los estudios de vejiga, donde no hay ningún estudio positivo y el beneficio parece estar limitado más que nada a los pacientes que hacen terapia basada en cisplatino, no así en carboplatino, con lo cual nos sería mucho más difícil poder seleccionar pacientes para indicar esta terapéutica. Es que este estudio contemplaba la posibilidad de que el paciente tuviera un clearance deteriorado, ¿sí? Al menos entre 30 y 50, y poder, por parte del investigador, elegir carboplatino. Entonces un número mayor de pacientes podrían acceder a lo que es la adyuvancia. Fue un estudio positivo en lo que es DFS y sobrevida libre de metástasis, si bien fue un aumento significativo numérico en lo que es la sobrevida a 5 años, un 8%, un 9% más, perdón, de pacientes vivos a 5 años, no fue estadísticamente significativa el beneficio en sobrevida, pese a que después hubo muchos trabajos retrospectivos y series grandes como la del Memorial, que sí observaron un beneficio en sobrevida al indicar adyuvancia en tumores uroteriales del tracto urinario superior, ¿sí? Por eso, de acuerdo al estándar de ese momento, a que el paciente no tenía ninguna comorbilidad que lo contraindicara, tenía buen performance status, una buena función renal incluso después de la cirugía, se le indicaron 4 ciclos de cisplatino con gemcitabina en forma adyuvante. Esto lo completó en junio de 2021 y rápidamente, menos de 6 meses después, se constata una recaída
a nivel del lecho quirúrgico, en realidad en lo que son las adenopatías retroperitoneales y con un conglomerado importante adyacente a la vena cava inferior y también con nódulos pulmonares, ¿sí? ¿Te Paciente puedo hacer una consulta progresado a un platino. minutito? Sí, En el paciente inicial, al principio, al diagnóstico, ¿qué función de riñón tenía? acá no lo puse, tenía una creatinina normal, En ese paciente antes de la hoy en día, cirugía, antes de la cirugía, antes y ¿vos después de le, la cirugía. vos le plantearías hacerle neoadyuvancia hoy como tu estándar o plantearías cirugía adyuvancia? A este paciente puntualmente del caso, yo creo que no teníamos, por eso quise hincapié en el proceso de diagnóstico, no teníamos muchos elementos para sospechar fehacientemente, o más que nada sospechar, tener confirmación de que era un tumor uroterial, y ya por ese simple hecho no. Ahora, si tengo la seguridad de un tumor uroterial diagnosticado preoperatoriamente, hay evidencia que me avala a realizar neoadyuvancia, como haríamos en vejiga, y me parece que hay muchas condiciones que también lo benefician, ¿sí? Los pacientes con UTUC terminan necesitando una nefroureterectomía, así que la falla renal postoperatoria termina siendo más del 50% la regla. El paciente lo tolera mejor, perdemos menos pacientes que les hacemos cisplatino, por más de que este paciente haya usado carbo, y definitivamente si se hubiera tenido la confirmación histológica, porque hubiéramos hecho una ureteroscopía hasta la pelvis, visto el tumor, y ser del tamaño de la infiltración que tenía este, lo hubiera planteado con creo que es un fase 2 que había presentado Jim en ASCO 2022, donde demuestra la verdad feasibilidad para hacer la neoadyuvancia. Porque hoy, de hecho, uno piensa que el estándar se ha movido y es más la neoadyuvancia que la adyuvancia, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que justamente las características intrínsecas de los tumores del tracto urinario superior lamentablemente son esto, que son a veces un desafío diagnóstico en comparación a vejiga. Muchas veces termina siendo un hallazgo después de realizar una nefrectomía sospechando que era un carcinoma de células claras. Eh, no es del todo sencillo determinar el T, si son músculo invasivos o no. Me parece que esas son las barreras para implementar la Sí, neoadyuvancia, ¿no? habitualmente como criterio de hacer neoadyuvancia es con citología que diga alto grado. Ya con alto Sí. grado uno estaría habilitado a hacer la neoadyuvancia, pero comparto todo lo que decís. Mm. Continúa, tranquilo. Bueno, de todos modos, este paciente hizo terapia basada en platino como adyuvancia, ¿sí? Recayó menos de 6 meses, no hay dudas que es un paciente refractario a platino, aunque no lo haya realizado como primera línea avanzado, ahora es metastásico. La mejor opción, aunque lo podemos también discutir después con los hallazgos moleculares, es parte de lo interesante de este caso, en ese momento era la inmunoterapia, independientemente de la expresión de PDL1, en este caso era negativo, pero tenemos la aprobación por el Keynote 045, que el pembrolizumab supone un beneficio en sobrevida con respecto a la quimioterapia estándar para tumores refractarios a platino, que era taxanos, docetaxel, paclitaxel o influrina. Tasas de respuesta moderadas, ¿sí? Que no suelen superar lo que es el 30%, y una sobrevida de 10 meses para una segunda línea es el tratamiento para los pacientes que progresan una línea con platino. Por lo tanto, a este paciente se le indicó pembrolizumab monodroga cuando apareció la progresión. No tuvo gran respuesta, de hecho, siendo muy optimistas, tuvo pseudo progresión inicialmente como mejor respuesta, que no lo deterioró, no le generó sintomatología hasta con cierto beneficio clínico, por lo cual se discutió y se decidió continuar con el tratamiento con pembrolizumab, dándole chances a que haya una respuesta tardía. Los nódulos pulmonares progresaron, la masa retroperitoneal progresó, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, incluso con áreas de necrosis y compresión y contacto con los vasos abdominales principales, por lo que casi un año, en realidad entre 8 y 10 meses después de haber iniciado con la inmunoterapia, se constata la progresión también a esta terapéutica. Y ahí es donde decidimos pedir un testeo somático, ¿sí? A través de una plataforma patrocinada por la industria, que lo que realizan es un NGS en el tumor, pero con la iniciativa, con el objetivo de que nos informen el estatus de el gen FGFR, ¿sí? Y se detectó una fusión FGFR3 con el gen TACC31, que es una fusión típica, como ahora nos va a comentar Emilia, y diseccionar un poco más los aspectos moleculares de este hallazgo, ¿sí? Decime, te voy pasando las diapositivas. Dale, genial. Bueno, ¿cómo andan? En principio, lo que quería resaltar del reporte molecular es que,
como hemos visto por ahí en comités anteriores que les hacían el ensayo de NGS, en este caso el ensayo se llama TRScreen y es una PCR real time que lo que hace es detectar cualitativamente, en este caso, dos mutaciones puntuales a nivel del exón 7, dos mutaciones del exón 10 y dos fusiones a nivel de GFR. Esta prueba lo que hace es una detección cualitativa, es muy sensible para estas mutaciones que está buscando, pero en el caso de que es negativa, no quiere decir que no se encuentre una mutación, o sea, que el tumor no esté mutado, y básicamente eso, busca estas fusiones, estas alteraciones específicas, pero no otras cosas como sí podríamos encontrar con el panel de NGS, que es mucho más grande. Esta prueba es en base a ARN, derivado de tejido tumoral uroterial, fijado en parafina, en formol incluido en parafina, y se hace específicamente en pacientes con carcinoma urotelial que son candidatos al tratamiento con el erdafitinib, que es este fármaco target contra el FGFR. Y bueno, es una prueba muy sensible, pero como dije, solamente detecta estas mutaciones y no otras. La siguiente. Con respecto a la fusión que se encontró, como vemos acá, tanto el GenTAC como el FGFR se encuentran los dos en el cromosoma 4, en el brazo corto en la posición 16p3. Son dos genes que se encuentran a muy poquitos pares de bases de distancia, y la fusión se produce por una duplicación en tándem y una inserción de lo que sería el dominio terminal de TAC3 con la porción tirosinquinasa del FGFR3, y lo que genera es una activación constitutiva de la porción tirosinquinasa del FGFR3, con lo cual va a haber una activación continua de todas las vías, como por ejemplo la de la MAP quinasa, generando una proliferación celular y la tumorogénesis. Y después lo otro que produce, al estar esta proteína de fusión también encontrada en lo que serían los usos mitóticos, va a generar defectos en las mitosis, en la segregación cromosómica, y va a generar un aumento de aneuploidías. La siguiente. Un poco para hablar del mecanismo de acción de este receptor. El receptor de FGFR es miembro de la familia de los receptores tirosinquinasa. Es una familia de 4 receptores transmembrana que son del 1 al 4, que tienen como estructura una porción extracelular que tiene 3 dominios de unión tipo inmunoglobulinas, que es donde se va a unir el ligando, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que es el dominio tirosinquinasa, que al unirse los ligandos lo que hace es dimerizar esta parte intracelular del receptor, autofosforilarse y generar una activación de estas vías metabólicas intracelulares, que son del PI3K, la vía de RAS y la MAP quinasa, que lo que hacen es regular el crecimiento y la división celular. Tienen injerencia en lo que es angiogénesis y en el desarrollo embrionario. Y estos receptores tienen aproximadamente unos 22 ligandos que pueden unirse, de los cuales 18 van a activar estas vías de señalización. La siguiente. Un poco hablando de FGFR en distintos tumores, podemos ver que vamos a encontrar alteraciones más o menos en un 5 a un 10% de lo que son tumores sólidos. También se encuentra en tumores hematológicos. Y de estos tumores sólidos vemos que más o menos en un 10 a un 30% están alterados en tumores urotiroides y colangiocarcinomas, como es que el porcentaje sube bastante. Y específicamente en los carcinomas uroteliales vamos a ver que pueden estar, o sea, pueden haber alteraciones a nivel de mutaciones puntuales, a nivel del ADN, fusiones o variantes en el número de copias como amplificaciones. La siguiente. Y un poco hablando de FGFR en el carcinoma urotelial, lo podemos en principio dividir en qué frecuencia va a haber en vejiga y, como decías vos, Mariano, en lo que es todo el tracto uroterial alto. En vejiga también podemos dividir en tumores sin invasión muscular y en la población total unidos los no invasores con los invasores, y vemos que en los tumores sin invasión muscular hay un 50% de ellos que van a tener alteraciones a nivel de FGFR. La mayoría de ellas van a ser mutaciones puntuales y en menor medida amplificaciones y fusiones.
Y si vemos la población total de los no invasores junto con los que tienen invasión muscular, vemos que este porcentaje baja un montón, a más o menos un 17%, en donde lo que más vemos también van a ser mutaciones puntuales, pero las amplificaciones también aumentan un montón. La siguiente. Y acá lo que podemos ver en lo que sería ya tracto superior como urotelio, vemos que una de las alteraciones que más frecuentemente se encuentran es la de GFR, tiene un 54%, mucho más que otras mutaciones en otros genes. Y también lo que más vamos a encontrar van a ser mutaciones puntuales y en segundo lugar fusiones. La siguiente. Con respecto a las alteraciones que más vamos a encontrar a nivel, hablando de carcinoma urotelial, variantes en el número de nucleótidos simples, más o menos las vamos a encontrar en un 10 a un 60% de los carcinomas uroteliales y van a predominar mucho más en los tumores de bajo grado. Esto un poco nada más decir que las mutaciones más frecuentes van a estar más que nada a nivel del dominio extracelular, que son las dos que se muestran ahí, entre las inmunoglobulinas 2 y 3, y después las que le siguen también van a estar a nivel del dominio transmembrana. En sí, todas las mutaciones lo que van a hacer es generar una activación constitutiva del receptor y aumentar la actividad de las vías intracelulares. Y algo interesante es que las fusiones las podemos dividir en fusiones de tipo 1 y de tipo 2, dependiendo qué parte del receptor terminamos perdiendo. Las fusiones de tipo 1, lo que se pierde es más que nada toda la parte extracelular del receptor, y son mucho más características en los que son tumores hematológicos. En cambio, las fusiones tipo 2, lo que terminamos perdiendo es la porción terminal del dominio tirosinquinasa, que es como la alteración que encontramos en nuestro tumor, la de FGFR3-TAC3. Son más frecuentes en tumores sólidos. Estos que puse acá en la diapo son los partners más frecuentes que podemos encontrar, y específicamente la fusión que encontramos en este tumor se encuentra más o menos en un 2% en los pacientes con carcinoma urotelial cervical, y en glioblastomas también es muy frecuente. Y lo mismo, lo que hace es generar una activación del receptor. La siguiente. Esto un poco como para mostrar qué alteraciones, porque digamos, qué diferencias hay más o menos entre los tumores uroteliales de bajo grado en contra de los de alto grado, porque irían como por dos vías genéticas distintas. Partiendo como de un urotelio normal, lo que podemos ver es que si vamos por la vía de la hiperplasia, podemos encontrar más que nada estas mutaciones de FGFR3 y pérdidas de la heterocigosidad del cromosoma 9, y esto va a evolucionar probablemente a tumores de bajo grado y papilares, que son el 60% de los tumores uroteliales que encontramos hoy en día. Y como vemos en el cuadrito de arriba, también vemos que tienen una alta frecuencia de un 60 a 70% de alteraciones, en contra de la parte de abajo del grafiquito, la parte roja, que vemos que los tumores endoteliales que parten de una displasia plana y evolucionan a un carcinoma in situ y después probablemente a un carcinoma invasor, tienen como una vía genética totalmente distinta, en donde vamos a ver mutaciones de TP53 y pérdida de RB1. Y estos son más o menos un 20% de los tumores, de los carcinomas uroteliales que vamos a encontrar. Ahora, en este paper que estuve leyendo, lo que decía es que hay más o menos un 15% de los tumores de bajo grado que pueden evolucionar a alto grado y volverse invasores, y esos tumores lo que se vio es que podría llegar a haber una pérdida de la quinasa dependiente de ciclina, que es esta CDKN2A, que asociado a el FGFR3 se puede ver como en estos, nada, pueden estar estas dos alteraciones juntas y evolucionar eventualmente a un tumor invasor. Eh, y bueno, nada, eso, decir que los de alto grado son los que menos frecuencia de mutaciones de FGFR van a tener. La siguiente. Y esto un poco se intentó estudiar como perfiles moleculares en los carcinomas uroteliales, porque hoy en día sabemos que son tumores muy heterogéneos y que tienen muchas mutaciones. Distintos grupos de estudio hicieron como distintas
clasificaciones moleculares que en sí después se terminan solapando. Si querés pasar a la siguiente, vamos a ver rapidito un poco cada una. Si vemos la de arriba, la más externa, vemos que separa los tumores uroteriales en 5 grupos: urobasal A, B, y los genómicamente inestables, los carcinomas escamosos y los infiltrados, que en realidad son infiltrados por células normales. Y lo que vemos acá es que te muestra que los urobasales A y B son los que más alteraciones de FGFR tienen, y que histológicamente están relacionados con tumores de bajo grado, que pueden ser TA o T1, y que tienen un buen pronóstico, en contra de los escamosos o los infiltrados, que vemos que tienen mutaciones más de alto grado y que tienen peor pronóstico. La siguiente. Lo mismo, esta clasificación es de Cancer Genome Atlas, que divide a los carcinomas uroteriales en 4 clústeres: clúster 1, 2, 3, 4, y lo mismo, si vemos el clúster 1 es el que muestra, porque lo bordó sería las alteraciones y los celestes que no tienen la alteración. Entonces vemos que el clúster 1 es el que tiene la mayor cantidad de alteraciones de FGFR3 y que histológicamente se correlaciona con una arquitectura papilar. Y bueno, y si vemos el triangulito este amarillo, vemos que están más o menos todas del mismo lado. La siguiente. Lo mismo, esta es una clasificación del MD Anderson, que lo que hace es dividirlos en luminal, basal y P53-like. Esto de luminal y basal es porque los veían similares a los tumores de mama. Y lo mismo, vemos que los luminales son los que tienen la mayor mutación de FGFR3 y que tienen un mejor pronóstico y una sobrevida, y que son tumores respondedores a la neoadjuvancia. A diferencia de los basales, que son de peor pronóstico, tienen las mutaciones eh, eh, como de los tumores de alto grado y que tienen peor pronóstico. Bueno, y el último lo mismo, si quieres pasar. También una división en basal y luminal que te muestra más o menos lo mismo que las clasificaciones anteriores, y vemos eso, que están todas solapadas entre sí, que todas más o menos llegan a la misma conclusión, que es que los tumores de bajo grado papilares son los que más alteraciones de FGFR van a tener. La siguiente. Y un poco esto para hablar de cómo... Perdón, una Sí. sola cosa. Después de esto se hizo la clasificación consenso, que tiene en cuenta las distintas clasificaciones. El gran problema que tuvieron estas clasificaciones es que se ve que los tumores son bastante heterogéneos. Entonces, en un tumor de vejiga vos podés tener un subgrupo molecular en una parte, otro subgrupo molecular en otra. Hay algunos trabajitos que hicieron quimioterapia neoadyuvante a los pacientes y se vio que predominando un subgrupo molecular, cuando terminaba la quimioterapia neoadyuvante y había persistencia de enfermedad, predominaba otro subgrupo. Entonces, el gran problema que tienen estas clasificaciones es que al no ser homogéneos los tumores en su conjunto, no te permite tomar una decisión terapéutica. Nosotros habíamos hecho un trabajo chiquitito de pacientes que habían ido a quimioterapia neoadyuvante y habíamos ido a buscar en la RTU inicial y hacer una validación por inmunohistoquímica de la clasificación de LUM, que tuvimos el inconveniente que hubo algunas de las inmunohistoquímicas que no nos salieron, no se pudo obtener, entonces no pudimos agruparlos bien por la clasificación de LUM, pero lo que vimos que aquellos pacientes con una diferenciación más urotelial, no basaloide, que tenían P53 mutados, les iba significativamente peor, que es un poco eso está mostrado también. Sí, yo creo que eso es un poco tal es lo que tiene que ver con el primer grafiquito que te mostraba las dos vías, que podían ser la de bajo grado y la de alto grado, y vos dentro de la vejiga podés tener un área en donde un par de células se estén diferenciando por una vía y otra área en donde tengas otra parte de la vejiga que vaya por otra vía, entonces va a terminar siendo muy heterogéneo, sí, total. Sí. Sí. No, y perdón que te agregaba ahora que nombraste lo de las dos vías de alto grado y bajo grado, que no sé si Fede se acordará que en ASCO GU de este año se presentó la caracterización molecular de los FGFR de vejiga contrastados con los FGFR mutados de tracto uroterial. Y claramente tenían muchas más alteraciones somáticas extras los de vejiga, que es el concepto que teníamos nosotros. Probablemente los tumores uroteriales o del tracto urinario superior siguen la vía de transformación de bajo grado a alto grado por estar en una región anatómica que generalmente no se hacen manifiestos clínicamente precozmente, y los de vejiga siguen directamente, por más que sean FGFR mutados, la vía
de alto grado con ya más alteraciones somáticas en genes relacionados al ciclo celular, RB, TP53. Prácticamente era la misma conclusión. Claro, bárbaro. Bueno, y esto un poco para mostrar cómo podemos detectar estas alteraciones de GFR. Un poco es comparar el estudio que le hicieron a este paciente de PCR contra el panel de NGS de OFA que nosotros usamos acá en el hospital. Como podemos ver acá, el panel de Oncomine Focus Assay lo que hace es analizar 52 genes, se analizan mutaciones hotspot, variantes en el número de copias y fusiones drivers. Y si vemos un poco a nivel de ADN, lo que vemos es que con el panel de OFA podemos analizar tanto mutaciones hotspot y variantes en el número de copias, tanto en FGFR 1, 2, 3 y 4. En cambio, en el estudio que le hicieron al paciente, por medio de la PCR, lo único que podemos analizar son 4 mutaciones puntuales a nivel de FGFR3 que, por más, que son las más frecuentes, pero bueno, si te dan negativas, te estás perdiendo probablemente por ahí alguna otra mutación que te puedas encontrar con este otro estudio. La siguiente. Bueno, esto es nada para mostrar que la PCR lo que analiza son estas 4 mutaciones más frecuentes. La siguiente. Y después con respecto a ARN, lo mismo, el estudio de PCR lo que analiza son en realidad acá te muestra que analiza 5 fusiones, pero hay 3 que no están validadas como para poder darles tratamiento, por eso solamente te sirve si se encuentran las fusiones de FGFR con TAC3. Pero bueno, la siguiente. Acá lo que vemos es que por medio de la PCR lo único que puedes analizar son 5 transcriptos contra 46 que vos podés analizar por medio del panel de OFA, con lo cual lo mismo, si te da un resultado negativo no quiere decir que el paciente probablemente pueda o no llegar a tener una mutación. La siguiente. Y bueno, esto es algo que leí de un paper un poco para hablar algo de biopsia líquida, que lo que decía era que hay muchas variables con respecto a la biopsia líquida que te puedan afectar al resultado. Es un estudio muy específico, pero muy poco sensible para detectar fusiones, con lo cual hoy en día todavía no se recomienda hacer biopsia líquida para buscar estas alteraciones, sí para algo un poco más de investigación, pero no está recomendado usarlos sino estudiarlos en tejido fijado bien parafina. La siguiente. Bueno, y después para continuar y pasar quizás a lo asistencial oncológico, este paciente lo que había hecho esta diapositiva, la idea era hacer un resumen con los puntos claves que quizás vamos a tomar nosotros de lo que explicó Emilia para lo que es lo asistencial específico, ¿no? Los números que nos tienen que quedar, que de los tumores uroteriales avanzados, en realidad músculo invasivos y avanzados, aproximadamente un 20% van a tener las alteraciones moleculares en FGFR. Como explicó recién Emilia, la gran mayoría van a ser mutaciones, un 3% fusiones, como el caso del paciente que presentamos recién, con la fusión típica en el gen TAC, y que después, de acuerdo a cómo analicemos, ¿sí?, al carcinoma uroterial que tengamos enfrente, si lo analizamos desde los subtipos moleculares que estuvimos hablando, si lo analizamos desde el estadio o desde la localización anatómica, va a haber subgrupos que van a estar más enriquecidos, ¿sí?, con alteraciones en FGFR y son dentro de los subtipos, como explicamos recién, el subtipo luminal papilar, dentro de localizaciones anatómicas, los tumores del tracto urinario superior con hasta 50% de incidencia de alteraciones en FGFR, y lógicamente los tumores que son papilares, clásicos, luminales, que van a tener menor grado, menor estadio, T1 y TA, que pueden llegar hasta 80% las alteraciones moleculares en FGFR, y que por el momento la forma más fidedigna o precisa de diagnosticarlo es por PCR y NGS en tejido sólido, en tejido somático, no por el momento en biopsia líquida, ¿sí? Y lo más importante desde el punto de vista oncológico, que el FGFR fue el primer biomarcador con terapia target aprobada, ¿sí?, el erdafitinib, que ya lo mencionamos al principio, en tumores uroteriales avanzados. Ahora bien, si volvemos al caso de nuestro paciente, nos encontramos en esta situación, ¿sí? Lo que hay después de progresar a los inhibidores de checkpoint, al pembrolizumab y a la terapia basada en platino. Sabemos que la expectativa de respuesta al inmune era del 30%, que luego de progresar a las dos principales terapias, que son las que acabo de mencionar,
ya el panorama puede ser un poco más complejo, tanto por cuestión de acceso, por cuestión de toxicidad de los fármacos disponibles, y también por menor efectividad. Por eso es la motivación para buscar alguna terapia target o algo que aclare o permita dar una terapia dirigida a nuestro paciente. También lo que nos importa mucho es el devenir de la clínica, la historia natural de la enfermedad, donde en los tumores uroteriales avanzados, a medida que vamos progresando en líneas, como se ven en múltiples estudios retrospectivos o presentados en los principales congresos, los pacientes van perdiendo la posibilidad de hacer tratamiento y no todos reciben un tratamiento antes de progresar o de fallecer. Incluso en la primera línea hay hasta un cuarto de pacientes que no son fit para recibir los tratamientos disponibles hoy en día, y a medida que vamos pasando y el paciente va progresando a terapias, este número aumenta. En la segunda y tercera línea, hasta la mitad de los pacientes no van a poder recibir una terapia. Todo esto es para hacer hincapié en la situación en la que nos encontramos puntualmente en este caso, que sería una forma de llamarlo la tercera línea, el paciente que progresa hoy en día, de acuerdo a las aprobaciones actuales del día de hoy, que pueden modificarse de ADMAT una vez que progresó a platinos y a inmunoterapia. Y estas son principalmente las opciones y el algoritmo que tenemos. Independientemente de que el paciente nunca haya hecho platino porque no era candidato, hizo inmunoterapia monodroga, o que haya hecho algún tipo de terapia neoadyuvante, adyuvante y progresó rápidamente y se le indicó una inmunoterapia y volvió a progresar, es donde nos encontramos en lo que sería el escalón de los cuadrados marrones, donde tenemos la posibilidad de indicar en Argentina hoy en día una droga conjugada con anticuerpos como el enfortumab vedotin, usar la quimioterapia estándar. No tenemos la disponibilidad del otro anticuerpo conjugado con droga como es el sacituzumab govitecan, y tenemos la posibilidad en los pacientes que podemos testear para alteraciones en FGFR y tienen alguna alteración molecular de las targeteables, ¿sí? Drivers, tener la posibilidad de indicarles un inhibidor, en este caso el erdafitinib, que es el primero y único aprobado hasta este momento, aprobado por FDA en 2019, basado en este estudio que es el BLC 2001, que es un estudio relativamente pequeño, es fase 2, eran pacientes que habían progresado a quimioterapia, podían haber progresado también a inmunoterapia, y muchos de los pacientes incluidos habían hecho las dos terapias, platino, inmunoterapia, pero requeridos eran que hayan progresado simplemente a un doblete de platino. Así que hay muchos pacientes que lo recibían esta terapia antes de la inmuno, ¿sí? Tenían que tener las alteraciones moleculares en FGFR mencionadas, y había 3 cohortes. Nos vamos a quedar principalmente con la cohorte donde entraron 101 pacientes que recibían lo que es la dosis estándar de 8 miligramos y titulación hasta 9 miligramos, de acuerdo a la toxicidad, que lo vamos a ver un poco más en profundidad ahora cuando presente los resultados del estudio TOR, porque es bastante importante, llamativo y particular eso, ¿sí? Como decía, la mayoría de los pacientes habían realizado también inmunoterapia, ¿sí? Muchos habían hecho incluso hasta 2 líneas previas. 25% de los pacientes tenían metástasis viscerales, 15% valores bajos de hemoglobina, que son algunas de las variables que forman parte de, por ejemplo, el score de Belmont, que nos habla un poco de la gravedad y agresividad clínica y biológica de la enfermedad, y un 25% eran UTUC, como es el caso del paciente que estamos viendo. Si bien era un fase 2, 100 pacientes, tuvo muy buenos resultados este estudio. Tuvo, para lo que es una tercera línea en tumores de vejiga, tuvo una tasa de respuesta objetiva del 40%, y si le agregamos la enfermedad estable, llega a un control de enfermedad hasta el 80%. Respuestas rápidas, la mediana de la respuesta fue de 1.4 meses, ¿sí? Y vimos que tuvieron más tasa de respuesta los pacientes que pudieron escalar a la dosis de 9 miligramos, ¿sí? 34% versus casi 50% los pacientes que pudieron llegar a esa dosis de 9 miligramos. Y si bien es un subgrupo compuesto por una cantidad pequeña de pacientes, si comparamos la mutación con la fusión, parecen haber tenido significativamente más respuesta a los pacientes que tenían alterado el FGR por mutación y no así por fusión, ¿sí? 50% versus 16% las tasas de respuesta. Mediana de PFS de 5 meses, sobrevida global de 13 meses. Insisto, algo bastante importante para los pacientes que estaban haciendo tratamiento en tercera línea. Y estos resultados, obviamente que fueron tomados con buenos ojos, pese a no ser un estudio confirmatorio, ni fase 3 ni randomizado, porque estábamos hablando de lo que era la primera terapia target, y en pacientes donde ya las opciones terapéuticas escaseaban, lo que llevó a la aprobación de FDA. Después tuvo la actualización, ¿sí?
en el año 2022, que no cambiaron demasiado los resultados que había expuesto recién, tuvo el mismo rendimiento en cuanto a las variables oncológicas de interés, mediana de sobrevida de 12 meses y PFS de 6 meses, de hecho similar a lo que se logra con una terapia basada en platino en la primera línea antes de la incorporación de la inmunoterapia, ¿sí? Y después quizás algo también más molecular con implicancias clínicas para discutir, tener en cuenta que la aprobación por FDA, por este estudio, de acuerdo a los criterios de inclusión, fue para pacientes que habían progresado una terapia en platino, no necesariamente con inmunoterapia, y una de las hipótesis era que estos tumores, ¿sí? Que tenían quizás a veces un curso más indolente, que correspondían al subtipo luminal, que se lo asocia con menor infiltración por células TCD8, podían no tener una respuesta óptima a inmunoterapia y que los pacientes que progresaban a platino y tenían alteraciones FGFR por corresponder generalmente a este subtipo, debían indefectiblemente recibir la terapia target antes que la inmunoterapia. Esto es un estudio retrospectivo, ¿sí? De dos estudios en segunda línea de inmuno, de Nivo y de atezolizumab, el Invigor 210 y el Checkmate 275, que cada uno tenía su proporción de pacientes FGFR mutados, que es más o menos la misma que estuvimos viendo hasta ahora, entre 10 y 20%, y donde se observó que los pacientes tuvieron prácticamente la misma respuesta, los mutados que los no mutados, quizás no descartando, pero alejando un poco esa hipótesis que los pacientes FGFR mutados no son inmunogénicos. Después vamos a ver, hay otros trabajos que también consideran esta premisa y que es importante destacarlos, pero en un primer momento me parece que elegiríamos de todos modos la inmunoterapia de acuerdo a los beneficios que ha dado. No puntualmente estos estudios que se analizaron en retrospectivo, realmente elegimos pembrolizumab por el Keynote 045, pero sí es la opción inicial. En el caso de nuestro paciente que progresó a cisplatino gemcitabina, que ya elegimos hacerle la inmunoterapia, no tuvimos que decidir dar inmuno o no al FGFR mutado. Las opciones que se nos plantean para indicarle, metástasis pulmonares, una masa retroperitoneal, son enfortumab vedotin, ¿sí? Que es el anticuerpo con droga con juego dirigido contra la nectina 4, quimioterapia en monodroga de docetaxel, minfluorina, incluso también se puede usar metotrexato, o la terapia target con erdafitinib. No sé si alguien quiere hacer algún comentario porque elegiría uno, porque elegiría otro, pasamos a la discusión directamente. Más allá de que no hay una comparación directa entre uno y otro, por lo que uno no puede decir una droga es superior a la otra, lo que uno lo elegiría un poco es en función de tener el biomarcador para erdafitinib, mutación o alteración, perdón, del FGFR, y perfil de tolerancia y toxicidades eventuales, ¿sí? Este paciente puede hacer cualquiera de las dos drogas. Sin duda, no hay algo que uno pueda decir, esto es superador. eh, lo único que no haría de acá como próximo tratamiento es el docetaxel, está claro, pero tanto enfortumab como erdafitinib son una opción, teniendo la alteración molecular, siendo un UTUC, que uno tiene una expectativa de respuesta a los inhibidores del FGFR un poco mayor, yo probablemente empiece con erdafitinib. Pero la verdad que cualquiera de las dos opciones es... Bien. Sí, yo también. La discusión ahora iba a estar orientada en conformar o sostener esa premisa también, no solo porque ya que tenemos la alteración molecular vamos a tratarla, sino más que nada por el perfil de toxicidad, ¿sí? Que tiene una droga, y sí la certeza que tenemos es que A y C son superior a B, es decir, que en enfortumab y erdafitinib sí están comparadas con quimio y son superiores, entre ellas dos, como dijo Fede, es correcto, ¿sí? Acá podemos sumar también el sacituzumab govitecan, ¿sí? Con el estudio TROPHY comparado contra quimios, es decir, tenemos en tercera línea 3 terapias comparados contra quimioterapia que son superiores, similares pacientes ingresados en cada uno de los estudios. Se podría decir, si bien es una comparación indirecta que puede hacer llorar algún estadístico, la cual no deberíamos realizar, rendimientos similares con tasas de respuesta que rondan entre 30 y 40%, sobrevidas globales medianas y PFS medianas alcanzadas similares, 6 meses y 12 meses para lo que es sobrevida, y sí un muy diferente perfil de toxicidad, en el cual concuerdo, el erdafitinib parece ser el que tiene el perfil de toxicidad más tolerable, ¿sí? Y por el cual probablemente uno pensaría en elegirlo, ya que no hay evidencia evidencia por lo menos sólida en cuanto a la secuenciación o la comparación directa entre ellos, ¿sí? En EMA no estaba aprobado este estudio, obviamente fue aprobado por FDA, que suele ser más
permisivo, por lo tanto se esperaba el estudio confirmatorio de erdafitinib en tercera línea, que esto fue presentado en ASCO 2023, es decir, un estudio fase 3 comparando erdafitinib con lo que es el estándar en tercera línea, quimioterapia, docetaxel o vinflunina. Pacientes en este caso sí progresado a ambas terapias, a terapia basada en platino y a inmunoterapia con endpoint primario en sobrevida. La mayoría de los pacientes no eran expresores de PDL1. Todos habían realizado inmunoterapia, está la disquisición entre primera y segunda línea, porque algunos pacientes habían realizado o inmunoterapia en primera línea porque era lo único que podían recibir por performance, o habían realizado terapia combinada, ya que había muchos trials corriendo durante esa época con combinaciones de quimioterapia con inmunoterapia, que es lo que refleja esta tabla, ¿sí? Fue un estudio positivo en sobrevida, 12 meses de sobrevida, lo mismo, un rendimiento similar al que se había visto en el estudio fase 2. Parece beneficiar a todos los subgrupos. Para destacar, si bien los forest plots suelen ser más que nada generadores de hipótesis y no necesariamente tienen el poder para ver diferencias en subgrupos específicos, los del tracto uroterial superior parecen ser los que más se llevan el beneficio y la mayor reducción del riesgo relativo. PFS de 6 meses, es decir, los pacientes suelen tener una respuesta inicial rápida con tasas de respuesta o de control de enfermedad interesante, pero como pasa con muchos TKI dirigidos contra mutaciones drivers, no suelen ser sostenidas en el tiempo esa respuesta y quizás obedece un poco a lo que decía Fede, a la heterogeneidad tumoral o a mutaciones on target, obviamente, de resistencia. Tasa de respuesta de 45%, pocas respuestas completas. Y lo interesante del erdafitinib, lo que es el manejo de la toxicidad. Si vamos crudamente a comparar efectos adversos grado 3 de la quimioterapia versus el erdafitinib, es más tolerable el erdafitinib. Los efectos adversos no necesariamente más frecuentes, pero más problemáticos van a ser diarrea, astenia, mucositis, hand foot, y el más frecuente por excelencia, pero no necesariamente más grave, es la hiperfosfatemia. Este efecto adverso es lo que me quería detener, porque si vemos la primera diapositiva, los pacientes también estaban con la titulación de dosis comenzando con 8 miligramos y si lo toleraban, ¿sí? de acuerdo a farmacodinamia, pasaban a 9 miligramos, ya que la hiperfosfatemia o la incidencia de esta nos puede servir como guía para aumentar la dosis y poder lograr el efecto terapéutico, ya que es un subrogante, la hiperfosfatemia, de la inhibición del FGFR. ¿Sí? Al inhibir lo que son los receptores FGFR que están presentes en los túbulos renales, se genera una especie de hipervitaminosis D que induce la excreción de fósforo por la orina. Entonces la hiperfosfatemia nos da un indicio de qué tan inhibido está el FGFR, y como vemos en estudios retrospectivos, este es un estudio retrospectivo hecho en base a los datos del BLC 2001, que es el primer estudio que presenté, los pacientes que logran un valor de fósforo por encima del valor del intervalo superior, que es 5.6, tienen mejor sobrevida incluso que los que se mantienen con valores de fósforo normales, ¿sí? Así que tenemos que controlar esa variable. Generalmente, no sé, Fede, que tiene más experiencia con más de estos pacientes, se recomienda dosarlo entre los primeros 14 a 20 días el primer fósforo y ahí realizar el ajuste o la suba de la dosis. Sí, 100%. Por brochure, día 14 a 21. Perfecto. Y después algo que nos puede ayudar a esclarecer entre la elección en las diferentes opciones que pasamos a tener en tercera línea, lo que podemos decir es que los pacientes con alteraciones FGFR responden de la misma manera que los que no las tienen al enfortumab vedotin. Esto nos dice que una es mejor que la otra, pero no se ven indicios, por lo menos en los análisis de los estudios EB301 y EB302, de que los pacientes FGFR mutados tengan resistencia a la terapia con la droga conjugada con anticuerpo. Y lo más parecido a un estudio de secuenciación entre estas dos opciones para estos pacientes es este presentado en ASCO GU de este año 2024, que es un estudio retrospectivo en una base de pacientes, que eran 400 pacientes con tumores uroteriales avanzados, que se los estudió con NGS, casi 100 tenían alteraciones en FGFR, y los pacientes se repartieron entre los que hicieron primero enfortumab, después erdafitinib, solo enfortumab, o primero erdafitinib y después enfortumab vedotin. Y vemos que, por lo menos en este estudio retrospectivo, no parece haber diferencias entre la secuenciación de uno hacia el otro. Sí que hay beneficios en los que se exponen a las dos drogas, pero en términos de efectividad no parecería haber diferencia entre empezar con uno primero y después con el otro. Había también una hipótesis de que el erdafitinib puede inducir a la expresión de nectina 4, pero bueno, ya sería meternos también en otros aspectos moleculares del otro anticuerpo, que lo estuvimos discutiendo en otros encuentros, en otros ateneos, sobre la correlación entre la expresión y la respuesta, pero por lo menos en lo que son estudios clínicos
no se demostró que esto sea así, ¿sí? Después hay un montón de otras moléculas TKI dirigidos contra FGFR que han incluido pacientes con vejiga. Algunas son cohortes de tumores sólidos progresados a tratamiento estándar, otras son cohortes de tratamientos específicos con vejiga que no han tenido buenas respuestas. Por ejemplo, el derasantinib, sí que no es específico de FGFR, inhibe también el VEGF en combinación con inmunoterapia en pacientes en tercera línea, tuvo tasas de respuesta muy pobres de 8%. Y obviamente, para incorporar y sumar a lo que es a la familia, el FGFR, de los biomarcadores en vejiga, los cuales resalto en rojo, quizás lo que tienen evidencia más sólida de ser biomarcadores predictivos de respuesta hoy en día, como es FGFR2 y 3 para lo que es erdafitinib en tercera línea por el momento, y HER2, que va a ser lo próximo que probablemente se apruebe en primera línea con el disitimab vedotin, que se pueda correlacionar realmente con respuesta, porque después tenemos nectina 4 y TROP2, que son dos proteínas target de dos anticuerpos conjugados con drogas aprobados en tercera línea, pero que no los usamos como biomarcador y puede haber cierta controversia o discrepancia en si son o no son biomarcadores de respuesta y si en algún momento deberíamos validarlos, usarlos, cosa que no creo que suceda porque ya están los estudios aprobados y las aprobaciones vigentes de esa forma. Y el PDL1 que en vejiga ha demostrado ser un biomarcador, creo que más que imperfecto, si bien puede aumentar las chances de respuesta en algunos escenarios, tampoco lo usamos para indicar o no indicar inmunoterapia en ninguna de las líneas que está aprobada la inmuno, ¿no? Y esto es lo que comentaba, así que en ASCO 2003 hubo, del año pasado, hubo presentaciones que quedaban por sentados y que los tumores con mutaciones FGFR tal vez eran tumores fríos, de lo cual recién acabamos de decir que no había evidencia, entonces con esa premisa se presentó quizás el estudio NORS, que es un fase 2 para pacientes también en tercera línea como este que acabamos de ver, en realidad progresados únicamente a quimioterapia, ¿sí? Los randomizaron a erdafitinib o erdafitinib con inmunoterapia, ¿sí? Con el afán de que el tumor FGFR, al inhibirlo, ¿sí? Con erdafitinib, se convertiría en un tumor inmunogénico. Tuvo buenas tasas de respuesta comparado con erdafitinib solo, pero no es estándar, no está aprobado. Y después lo que se viene probablemente sea combinaciones con las otras drogas, con enfortumab vedotin y erdafitinib en pacientes progresados, y valiéndonos de la alta prevalencia que hay en tumores localizados como T1 de bajo grado o en estadios no musculoinvasivos, la administración de la droga con el Pretzel, que es este dispositivo intravesical, para lo que son tumores papilares que ya hayan progresado a BCG, que sean refractarios o que sean de alto riesgo, ¿sí? Para ir concluyendo, me parece que estoy quedando con poca batería. El paciente no fue el caso que le haya ido muy bien, parece haberle ido mal, como algunos de los que veíamos con confusiones contrapuesto con las mutaciones. Inició erdafitinib en octubre de 2022, tuvo muchos problemas con la tolerancia y para poder llegar a la dosis target. Y antes de los 5 meses termina falleciendo, teniendo progresión como mejor respuesta. Era un UTUC con una fusión, recordemos, y ya había realizado terapia con platino y con inmunoterapia. Y para concluir, y un poco unir lo que estuvimos diciendo, pese a las múltiples terapias que se han aprobado en los últimos 10 años en vejiga, muchas terapias target, muchas terapias con biomarcadores o buscando proteínas específicas, la gran deuda, en parte por la biología misma del tumor, la heterogeneidad y la poca practicidad de poder detectar estos subtipos, puede llegar a ser justamente hacer el tratamiento dirigido de acuerdo a los subtipos moleculares, ¿sí? Tenemos ideas, sabemos cómo responden cada uno, qué rendimiento tienen con inmunoterapia, con la quimioterapia, cuál está enriquecido con más subtipo histológico, cuál con más alteraciones moleculares, pero todavía no se lo pudo llevar a la práctica como pasa en otros modelos tumorales como mama, ¿sí? Por muchas barreras y otras situaciones. Eso sería todo. Bueno, buenísimo, Marian, muy interesante. También lo que había un póster que se presentó hace más o menos 2 años en ASCO, que era un análisis retrospectivo del VLC que mostraba que aquellos pacientes que tenían otras conmutaciones, por ejemplo en BRAF, en EGFR, por más que tengan FGFR alterado, tenían una respuesta significativamente más corta y eso es lo que da pie al tratamiento de combinación con estas moléculas que todavía están en todo en desarrollo. En desarrollo, tal cual, sí, sí. Para lo que es la caracterización molecular, es una caracterización molecular que desde la teoría es muy interesante, pero desde la práctica no es representativa del comportamiento biológico de los tumores, que creo que eso es lo que hace que todavía no se haya utilizado
sistemáticamente en la Para la práctica asistencia, sí, asistencial. sí, sí. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por el update, buenísimo. Bueno, igual me sumo, muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro, el último martes de octubre. Lo mismo, gracias a ustedes. Gracias.